medio del murmullo de un exclusivo restaurante madrileño, ella fue brutalmente humillada, abandonada en su cita a ciegas con la vergüenza como única compañía, un nudo apretado en la garganta y la mirada fija en el plato sin tocar. El hombre, de impecable traje y sonrisa falsa, se había excusado con una urgencia de último minuto, prometiéndole volver, pero Elena Ríos sabía en lo más profundo de su corazón ingenuo que aquella silla vacía a su lado no se ocuparía de nuevo. Sus 25 años se sentían en ese instante como una pesada losa de desilusión. Las luces cálidas del lugar, antes acogedoras, ahora le parecían proyectores apuntando directamente a su alma herida. El aire acondicionado del salón de alta cocina, que minutos antes había sido un alivio para el calor de Madrid, ahora le producía escalofríos al recorrer su humilde vestido azul, una prenda sencilla pero digna que había elegido con esmero para la que creía sería una noche especial. La exquisitez del ambiente, los platos delicadamente presentados y el tintineo de las copas de cristal, todo lo que para otros era sinónimo de celebración y lujo, para Elena se convertía en un cruel recordatorio de la brecha que separaba su mundo del de quienes la rodeaban. Cada risa ajena, cada brindis en otras mesas, resonaba en sus oídos como un eco de su propia soledad. En una mesa discreta, don Alejandro Montalvo, un magnate inmobiliario de 55 años, observaba la escena con una frialdad calculada, propia de quien ha visto demasiado y sentido muy poco. Su vida de privilegios lo había vuelto distante, una fortaleza inexpugnable donde las emociones ajenas apenas dejaban mella. Con un simple movimiento de su mano, podía mover fortunas o sentencias, y su mirada, habitualmente impenetrable, recorría el salón con la autoridad de un rey. Estaba acostumbrado a que el dinero le comprara todo, incluso el silencio de aquellos que no tenían nada que ofrecer, pero esta vez, algo en la joven le llamó la atención de un modo inesperado. La joven, con su vestido azul modesto, era un contraste tan flagrante con el decorado ostentoso del restaurante que no pasaba desapercibida para el ojo clínico de Alejandro. Podía ver la lucha interna en su rostro, la dignidad aferrándose a su espíritu a pesar de la punzada de humillación que seguramente la atravesaba. Ella representaba a todas aquellas almas invisibles que trabajan incansablemente para sobrevivir en las sombras de una ciudad vibrante, soñando con una vida digna que siempre parece estar un paso más allá de su alcance. Su figura, pequeña y desvalida, irradiaba una silenciosa desesperación que comenzaba a horadar la indiferencia del millonario. Una camarera, con su uniforme impecable y una sonrisa ensayada, se acercó a la mesa de Elena, depositando la cuenta sobre el mantel con una delicadeza que no pudo ocultar la tensión en el aire. El peso de aquel papel en la mesa era más que la suma de platos y bebidas. Era el peso de la vergüenza, de la impotencia, de non escienzi, una promesa rota y una noche arruinada. Elena respiró hondo, un aliento que parecía cargar con los años de esfuerzo y sacrificio que habían marcado su existencia. Sus dedos temblaron levemente al estirar la mano hacia la cuenta, sabiendo que su contenido sería una bofetada a su ya maltrecha esperanza. Sus ojos recorrieron los números y el corazón le dio un vuelco. La cantidad era una cifra astronómica para alguien que, como ella, vivía al día, contando cada céntimo para llegar a fin de mes. Mirando su pequeño bolso, sabía que solo encontraría los 5 euros que le quedaban de la jornada. Una miseria frente a la cuenta de aquel templo de la gastronomía. Las lágrimas, antes contenidas, amenazaron con desbordarse, pero Elena se negaba a darles el gusto de verla derrumbarse. El desprecio público le quemaba la piel, pero su espíritu indomable se rehusaba a ceder por completo, aunque su corazón se sintiera un cristal a punto de romperse. En su mente, una voz le susurraba que esto era el precio de su ingenuidad, de creer ciegamente en el amor y en las promesas vacías de un hombre que ahora la dejaba sola frente a la marea de un juicio silencioso. La promesa de una nueva oportunidad, de un futuro diferente, se había desvanecido como el humo, dejando tras de sí solo el sabor amargo de la traición y la deshonra. Su mirada perdida se detuvo en las copas de cristal, observando su propio reflejo distorsionado, una imagen que le devolvía el rostro de una mujer que había entregado su confianza y solo había recibido a cambio una bofetada de realidad.
dolorosa y sin miramientos. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque el destino de Elena está a punto de dar un giro inesperado. Uno que cambiará no solo su vida, sino también la de aquellos que creían tenerlo todo bajo control. Las apariencias, a veces, son solo el velo que oculta las verdades más crudas y las conexiones más profundas, forjadas en el fuego de la adversidad. Don Alejandro, desde su posición privilegiada, notó el instante exacto en que Elena consultó su bolso y su rostro se contrajo en una mueca de desesperación contenida. La joven, que había llegado al lugar con la ilusión reflejada en sus ojos sinceros, ahora mostraba la vulnerabilidad de quien se siente atrapada, sin salida y sin voz. Aquel desgarro silencioso, tan ajeno a las escandalosas exhibiciones que solía presenciar en su círculo social, tocó una fibra sensible en el magnate, una cuerda casi olvidada en la sinfonía de su propia existencia, habitualmente marcada por el ruido de las transacciones millonarias. Una chispa de algo parecido a la empatía, un sentimiento que creía extinto, se encendió en su pecho, tenue pero innegable. La dignidad con la que Elena intentaba disimular su vergüenza, el esfuerzo por mantener la compostura a pesar del fuego que sentía quemarle el alma, era algo que Alejandro respetaba, aunque no lo entendiera del todo. Su mente calculadora comenzó a procesar la situación, no como un problema financiero, sino como un dilema humano. Una escena que, por alguna razón, no podía simplemente ignorar y archivar en el cajón de las insignificancias de su día. El camarero se acercó de nuevo, esta vez con una expresión más insistente, un gesto que en el protocolo de los restaurantes de alta categoría significaba una presión sutil pero efectiva. Elena, con la voz apenas un susurro, le explicó que había habido un error, que su acompañante volvería, una mentira piadosa que sabía no podía sostener. Su mano, temblorosa, se posó sobre los 5 euros arrugados que yacían en su palma, una ofrenda ridícula frente a la imponente suma de la cuenta. La tensión en el ambiente se hizo casi palpable, y las miradas curiosas de algunas mesas cercanas empezaron a fijarse en ella, como buitres esperando la presa. Una reflexión interna, breve y punzante, cruzó la mente de Elena. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué esta soledad me persigue como una sombra inquebrantable? Se sintió pequeña, insignificante, pero a la vez, una fuerza interior le impedía hundirse por completo. Siempre había luchado, desde las pérdidas de su niñez hasta las trampas de los demás que su ingenuidad le tendía. Esta noche no sería diferente, aunque el costo fuera su orgullo, tan frágil como el cristal de una copa rota. El tiempo parecía detenerse, y el murmullo del restaurante se convirtió en un eco lejano, mientras su corazón latía al ritmo de la angustia. Don Alejandro observó la escena con una intensidad renovada. Vio cómo la joven miraba el suelo, la desesperación creciendo en sus ojos, pero también el atisbo de una resistencia silenciosa que se negaba a romperse por completo. Aquella imagen, la de una mujer vulnerable, pero con un espíritu indomable, resonó en él de una manera que pocas cosas lograban. Decidió que no podía permitirse ser un mero espectador de aquella humillación. Su conciencia, largamente adormecida, empezaba a despertarse, empujándolo a actuar. Con un gesto casi imperceptible, don Alejandro hizo una señal a uno de sus guardaespaldas, un hombre discreto y eficiente que conocía a la perfección los modos de su jefe. Le susurró unas palabras, apenas audibles, y el guardaespaldas se movió con la agilidad de una sombra hacia la mesa de Elena, sin llamar la atención de los demás comensales. El magnate notó la mirada de alivio que cruzó el rostro de Elena cuando el camarero, tras una breve conversación con el hombre de seguridad, retiró la cuenta con una disculpa apenas audible, antes de desaparecer entre las mesas. Elena no entendía lo que había sucedido. De repente, la presión había desaparecido, y el camarero se había marchado, dejando tras de sí una sensación de irrealidad. Alzó la vista, buscando alguna explicación, y sus ojos se encontraron con los de don Alejandro, que la observaba desde su mesa con una expresión indescifrable. No había reproche en su mirada, tampoco lástima, sino una especie de curiosidad distante que, sin embargo, le infundió una extraña tranquilidad. Aquel hombre, al que no conocía, había intervenido de alguna manera para salvarla de la vergüenza, un acto de bondad inesperado en un mundo que a menudo le mostraba su lado más cruel.
Un nudo de gratitud y confusión se formó en su pecho. Quiso darle las gracias, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Quién era aquel caballero tan elegante? ¿Por qué la había ayudado? La escena había sido tan rápida, tan discreta, que parecía un sueño. Elena se levantó, su cuerpo aún tembloroso, y con un último vistazo a la mesa donde el magnate continuaba observándola, salió del restaurante, dejando atrás el lujo y la vergüenza, pero llevándose consigo la certeza de que algo había cambiado para siempre. Don Alejandro no apartó la vista de ella hasta que su figura desapareció por la puerta. Había sido un impulso. Sí, pero un impulso que le había dejado una sensación extraña, una punzada de interés que no podía ignorar. Elena Ríos, el nombre que había obtenido discretamente a través del personal del restaurante, se grabó en su mente. Sabía que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían, pues la ingenuidad de aquella joven y la dignidad de su espíritu lo habían conmovido de un modo que su vida de opulencia no había logrado en décadas. Lo que don Alejandro no podía saber en ese momento era que aquella discreta intervención no era solo un acto de bondad, sino el primer eslabón de una cadena de eventos que desenterraría un doloroso secreto familiar, un secreto oculto bajo capas de intrigas y silencios. La vida de Elena, marcada por la pérdida, estaba a punto de enlazarse con la poderosa fortuna de los Montalvo, revelando verdades que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero lo que descubriría al amanecer iría mucho más allá de una simple humillación en un restaurante de lujo. Don Alejandro no perdió el tiempo. Al día siguiente, su despacho en la Torre Montalvo, con vistas espectaculares al Madrid más opulento, se convirtió en el epicentro de una discreta pero intensa investigación. «Quiero saber todo sobre esa joven, Elena Ríos», ordenó a su secretaria, la implacable doña Carmen, y también sobre el hombre que la plantó. Hasta el último detalle, Carmen, sin dejar piedra sin remover, sin que escape ningún pormenor. La curiosidad del magnate se había transformado en una misión ineludible, impulsada por aquella extraña chispa de empatía que la escena del restaurante había encendido inesperadamente en su corazón. Un órgano que creía endurecido por los años de negocios y el cinismo de la alta sociedad. Sentía que Elena no era un caso aislado de desdicha, sino el eco lejano de algo más profundo, una conexión aún inacible que resonaba en los pasillos de su memoria, casi como un presagio. Los informes comenzaron a llegar, detallando la vida sencilla de Elena, una infancia marcada por la ausencia de un padre, el sacrificio constante de una madre que se desvivía por darle un futuro, su trabajo humilde en una modesta floristería del barrio de La Latina, y sus sueños, tan grandes como ingenuos, que contrastaban con la dura realidad. Cada línea le dibujaba un retrato de lucha y resiliencia, de una joven que, a pesar de las adversidades y los golpes de la vida, conservaba una pureza de espíritu que contrastaba brutalmente con el cinismo y la superficialidad que lo rodeaba a diario. Una vida de escasez, sí, pero llena de una dignidad inquebrantable, musitó Alejandro, sintiendo una punzada de profunda admiración que crecía en su pecho. Ella ha construido su mundo con sus propias manos, con el sudor de su frente, algo que muchos en mi círculo jamás comprenderían ni valorarían. Pero fue el informe sobre el misterioso acompañante el que desató una verdadera tormenta silenciosa en el impecable despacho de Alejandro. Gustavo Peralta. El nombre resonó con una familiaridad inquietante, como una melodía olvidada que de repente volvía a la memoria. Las fotografías adjuntas confirmaron la identidad, sin lugar a dudas. El joven elegante, de sonrisa forzada y mirada calculadora, era, para su sorpresa y horror, el prometido de su propia hija, Laura. Imposible. Gustavo Peralta, el futuro esposo de mi Laura, el hombre en quien he depositado mi confianza, exclamó Alejandro, el informe temblándole en las manos con una mezcla de ira y desconcierto que hacía mucho tiempo no sentía. Su mundo de certezas empezaba a resquebrajarse peligrosamente, revelando la podredumbre oculta bajo el barniz de la sofisticación y el lujo. ¿Cómo es posible que Gustavo, con quien mi hija piensa casarse y al que considera el amor de su vida, haya humillado a una mujer de esta manera tan cruel y despiadada?, se preguntó Alejandro,
sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. La imagen de Elena, sola y avergonzada en aquel restaurante ostentoso, se superpuso a la de su hija, Laura, cegada por lo que creía era un amor verdadero y puro. La decepción era inmensa, un golpe directo a su orgullo paterno, pero también se encendió una nueva y férrea determinación. Gustavo no solo era un canalla sin escrúpulos, sino que su presencia en la vida de su hija y ahora en la de Elena apuntaba a algo mucho más siniestro y complejo. Esto va mucho más allá de un simple desaire o una falta de educación, Carmen. Hay algo oscuro y podrido en todo esto que debemos desenterrar a toda costa. La voz de don Alejandro se endureció, la máscara de frialdad y autoridad volviendo a su rostro, pero ahora con una determinación inquebrantable. Quiero que se investigue a Gustavo Peralta hasta la raíz de su existencia, hasta el último rincón de su pasado, cada negocio en el que ha estado involucrado, cada relación que ha tenido, cada centavo que posee, y quiero que, discretamente y sin levantar ninguna sospecha, se le ofrezca a Elena un puesto en la fundación benéfica de la familia, no como un favor condescendiente, sino como una oportunidad justa y merecida. Necesito tenerla cerca, Carmen. Necesito protegerla y observar, sin alertar a nadie. Su intuición, forjada en décadas de negocios turbios y alianzas dudosas en el oscuro mundo de los negocios, le gritaba que Elena era una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande de lo que imaginaba. Elena, ajena a la compleja red de intrigas y secretos que comenzaba a tejerse a su alrededor, se encontraba de nuevo en la floristería, rodeada del aroma dulce de los lirios y las rosas, y el murmullo constante de las clientas habituales. El recuerdo de aquella noche en el restaurante de lujo la asaltaba a ratos, como un fantasma persistente del pasado, un episodio que se negaba a ser olvidado. ¿Quién sería aquel hombre misterioso que intervino? ¿Por qué me ayudó, a mí, una completa desconocida? Se preguntaba, sintiendo un leve sonrojo al recordar la intensidad y profundidad de su mirada, un gesto de bondad inesperada. Sabía que su vida, en esencia, no había cambiado drásticamente, pero algo dentro de ella se había movido, un atisbo de esperanza en la posibilidad de la bondad desinteresada en un mundo que se empeñaba en mostrarle su lado más cruel. Una tarde, mientras arreglaba con esmero un ramo de rosas rojas, el teléfono de la floristería sonó con un tono inusual. Era doña Carmen, la secretaria personal de don Alejandro Montalvo, ofreciéndole una entrevista formal para un puesto administrativo en la fundación de la familia, un ofrecimiento que le sonaba a ciencia ficción. Parece que su perfil profesional y su trayectoria nos han interesado profundamente, dijo la voz impecable al otro lado de la línea, con un tono educado pero firme. Elena se quedó sin aliento. Su corazón dio un vuelco. ¿Una oportunidad así? En el corazón financiero de Madrid, con un buen sueldo, y sobre todo, una estabilidad que tanto anhelaba. Su mente voló al restaurante, al hombre que la había observado con una atención tan peculiar. ¿Será una simple coincidencia? ¿O es él quien está detrás de todo esto, moviendo los hilos desde las sombras? La sorpresa era tan grande que apenas podía articular palabra alguna. A pesar de la incredulidad inicial, Elena aceptó la entrevista sin dudarlo. Su innata dignidad le impedía rechazar una oportunidad tan prometedora solo por orgullo o por miedo a lo desconocido. Esta es mi oportunidad, la que tanto he esperado, de demostrar que valgo, que mi trabajo y mi esfuerzo son más fuertes que cualquier humillación o prejuicio que me hayan infligido, pensó, llenándose de un valor renovado. Al día siguiente, cruzó las imponentes puertas de la Torre Montalvo, sintiéndose pequeña e insignificante ante tanta opulencia, pero con la cabeza bien alta y una determinación férrea. El contraste entre su humilde vida y el lujo que la rodeaba era abrumador, casi insultante, pero sus ojos, llenos de resolución, no se amilanaban ante los mármoles pulidos y los dorados brillantes del vestíbulo. Don Alejandro la recibió en su despacho con una solemnidad calculada, su mirada escrutadora pero no hostil. «Bienvenida, Elena», dijo, su voz grave resonando en el espacioso y elegante lugar. «He oído hablar de su dedicación, su talento y su impecable hoja de vida. Creemos firmemente que usted tiene mucho que aportar a nuestra fundación, a nuestra causa». Elena se sintió observada, analizada minuciosamente, pero también, y para su sorpresa, respetada.
Él no hizo ninguna mención a la noche del restaurante, manteniendo una discreción absoluta, como si aquel episodio nunca hubiera ocurrido. La conversación giró en torno a su experiencia laboral, sus aspiraciones futuras, pero Elena sentía una corriente subterránea, una verdad no dicha que flotaba en el aire entre ellos, cargada de misterio y de un significado aún incomprensible. Los días se convirtieron en semanas, y Elena se integró con sorprendente facilidad en el equipo de la Fundación Montalvo. Su eficiencia, su innegable capacidad de trabajo y su bondad natural la hicieron ganarse rápidamente el aprecio y el respeto de sus compañeros. Aunque sentía las miradas curiosas y a veces hostiles de Laura, la hija de Alejandro, quien a menudo pasaba por la oficina como si estuviera vigilando. Laura Montalvo, una mujer hermosa y con un temperamento volátil, la miraba con una mezcla indescifrable de desconfianza y un velado resentimiento que Elena no podía comprender en absoluto. ¿Qué habré hecho para merecer esa hostilidad tan patente, esa animadversión sin motivo?, se preguntaba, sintiendo el peso de un juicio silencioso. En cada encuentro, en cada cruce de miradas en los pasillos de la imponente torre. Una tarde, mientras Elena salía de su oficina, Laura la interceptó en el opulento vestíbulo de la mansión familiar, un espacio decorado con arte clásico y antigüedades que gritaban riqueza en cada rincón. Así que la pobretona ha encontrado un nido de oro en la fundación de mi padre, ¿eh?, soltó Laura, su voz teñida de un desprecio mordaz que apenas disimulaba, sus ojos verdes clavados en el sencillo pero digno traje de Elena, como si intentara encontrarle un defecto. No te hagas ilusiones vanas, chica. Este no es tu mundo. Nunca lo ha sido ni lo será. Y mi padre, bueno, mi padre tiene sus debilidades ocasionales, pero no las confunde con una oportunidad para que las cazafortunas como tú escalen posiciones sociales. Deberías saberlo bien. Elena sintió la bofetada verbal, sus mejillas enrojeciendo de rabia e indignación. Señorita Montalvo, yo solo estoy aquí para trabajar honestamente y contribuir a la fundación. Mis intenciones son las más honestas y transparentes. No tengo nada que ocultar, respondió, su voz firme a pesar del nudo apretado en su garganta, negándose a mostrarse débil. Laura soltó una risa seca y despectiva, que resonó en el amplio vestíbulo. ¿Honestas, dices? Como la honestidad de un gato que mira con ansia al canario. Sé perfectamente quién eres y de dónde vienes, y no es precisamente de la nobleza. No se te ocurra soñar con un futuro mejor que el que te corresponde por tu origen. Y sobre todo, aléjate de lo que es mío, de mi padre, de mi prometido. ¿Entendido perfectamente? La amenaza velada era clara y directa, y Elena sintió el frío de la hostilidad envolviéndola por completo. Mientras Laura se alejaba con un taconeo altivo y despectivo, Elena se refugió con más ahínco en el trabajo, intentando ignorar el veneno que las palabras de Laura habían sembrado con tanta malicia en su corazón. Pero la herida ya estaba abierta. No permitiré que me pisoteen ni que me hagan sentir menos, que me venzan con su desprecio, se prometió, aunque la punzada constante en su pecho le recordaba la dolorosa realidad de su posición vulnerable. Mientras tanto, Alejandro, siguiendo las pistas cuidadosamente sobre Gustavo, descubrió que éste no solo tenía deudas ocultas y un pasado financiero turbio, sino que estaba relacionado con un antiguo socio de su padre, un hombre que había desaparecido misteriosamente hace décadas, llevándose consigo parte de la fortuna familiar y, al parecer, un secreto aún más grande y peligroso. ¿El nombre de la madre de Elena era Ríos?, preguntó Alejandro a doña Carmen, su voz apenas un susurro, cargada de una extraña emoción. La secretaria asintió con un gesto grave, mostrando un viejo registro de actas de nacimiento. Alejandro se detuvo en un detalle que le heló la sangre: el segundo apellido de la madre de Elena, casi idéntico al de una mujer que él había amado profunda e intensamente en su juventud, una relación prohibida que su propia familia había truncado con artimañas y mentiras. El rompecabezas empezaba a tomar forma en su mente, una forma dolorosa y familiar, que le traía recuerdos que creía olvidados. ¿Podría ser ella, la hija de mi amor perdido, de mi amada Isabel? La posibilidad era como un rayo en la oscuridad, una revelación que lo sacudía hasta los cimientos. Alejandro empezó a buscar frenéticamente en sus viejos baúles de recuerdos, desenterrando objetos empolvados por el tiempo, fotografías descoloridas,
cartas amarillentas por el paso de los años. En una de ellas, una mujer joven, de ojos grandes y sinceros, sonreía con una dulzura infinita. El parecido con Elena era asombroso. Una copia casi exacta, como si el tiempo se hubiera detenido en sus facciones. «Mi querida Isabel», susurró Alejandro, sintiendo el dolor del pasado removerse violentamente en su corazón. Un dolor que creía superado. Las cartas hablaban de un amor prohibido y apasionado, de un embarazo oculto por el escándalo, de una separación forzada y cruel, orquestada por la ambición. La verdad oculta y enterrada, comenzaba a asomarse, macabra y desgarradora. Elena es la nieta de Isabel, la hija de nuestra hija perdida, la que me arrebataron, murmuró Alejandro, la voz completamente quebrada por la emoción y el arrepentimiento. La revelación le golpeó con la fuerza demoledora de un huracán, dejándolo sin aliento. Todo cobraba un sentido impactante. La extraña conexión que había sentido, la humillación en el restaurante, la intervención de Gustavo. Era como si el destino, caprichoso y justo, hubiera orquestado este encuentro para desenterrar una verdad largamente sepultada por la ambición desmedida y el engaño de su propia familia, que no quería que él se casara con una mujer sin fortuna. La justicia, aunque tardía y dolorosa, ahora era un fuego que ardía con fuerza incontenible en su alma, impulsándolo a actuar. Mientras Alejandro desentrañaba los hilos del pasado, Gustavo, sintiendo la mirada de Alejandro sobre él, intensificó su campaña de desprestigio contra Elena, con una malicia cada vez mayor. Utilizó su influencia en los medios, filtrando historias falsas y tergiversadas a la prensa rosa, presentándola como una cazafortunas ambiciosa y sin escrúpulos que buscaba escalar socialmente a expensas de la intachable familia Montalvo. La modesta florista que se ha colado en la alta sociedad a base de engaños, rezaban los titulares sensacionalistas, destrozando la reputación de Elena con mentiras y especulaciones, sin piedad ni remordimiento. La crueldad no tenía límites. ¿Has visto lo que dicen de ti, Elena?, le espetó una compañera de la fundación, mostrándole con morbo una revista con su foto en la portada, un titular ofensivo. Que eres una arribista, una que solo busca el dinero de los ricos, sin importar el método. Elena sintió como la sangre le subía a la cabeza, una mezcla de ira y vergüenza. Las mentiras le dolían hasta el alma, pero sobre todo, le indignaba la facilidad con la que su nombre era mancillado sin que ella pudiera defenderse, sin poder alzar la voz para limpiar su honor. «Esto es una calumnia descarada. Yo no he hecho nada de lo que me acusan», exclamó, con los ojos vidriosos, pero su voz se ahogó en el mar de especulaciones y rumores malintencionados. Gustavo, entretanto, manipulaba a Laura con una astucia diabólica, tejiendo una telaraña de engaños a su alrededor. «Tu padre se ha encaprichado peligrosamente con esa muchacha, cariño», le decía con voz melosa y persuasiva, «poniendo en riesgo nuestra reputación intachable y la fortuna familiar. Ella es una amenaza real, Laura, una víbora que solo busca destruirnos y desestabilizarlo todo. Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde, antes de que logre su cometido». La semilla de la duda y el odio, sembrada con maestría por Gustavo en el terreno fértil de la inseguridad de Laura, germinaba con rapidez en su corazón, alimentando sus celos y su creciente resentimiento hacia Elena, su supuesta rival. Laura, cegada por el amor incondicional a Gustavo y los celos incontrolables que sentía, confrontó a su padre con una agresividad inesperada. «¿Por qué la defiendes tanto, papá? Esa Elena es una intrusa, una manipuladora descarada. Mira lo que dicen de ella en todas partes, en todos los periódicos. ¿Acaso no ves lo obvio, lo que salta a la vista?» Alejandro la miró con dolor, su corazón encogido por la ceguera de su hija. «Laura, hay cosas que no sabes, verdades ocultas que te han sido veladas. Esa muchacha no es lo que parece, y Gustavo tampoco. Te pido que confíes en mí ciegamente. La verdad es mucho más compleja de lo que imaginas, y pronto saldrá a la luz, a pesar de los esfuerzos de quienes quieren mantenerla oculta». Pero Laura, terca y convencida por las mentiras, se negó rotundamente a escuchar. La relación entre padre e hija se tensó hasta el límite, una cuerda a punto de romperse. Laura se sentía traicionada, convencida de que su padre la estaba abandonando por una desconocida, una mujer a la que la prensa tachaba de trepadora y oportunista.
Él prefiere a esa cualquiera antes que a su propia sangre, a su propia hija, pensaba Laura, sintiendo la rabia hervir en su interior, una furia incontrolable. La distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba, abonada por las mentiras venenosas de Gustavo, quien se frotaba las manos con satisfacción, viendo cómo su plan de aislar a Elena y a Alejandro progresaba sin obstáculos, sin ninguna interrupción que pudiera detenerlo. Su victoria parecía inminente. Mientras tanto, Elena luchaba incansablemente por mantener su dignidad intacta en la fundación, a pesar de la atmósfera hostil, las miradas de lástima, los cuchicheos a sus espaldas, las preguntas incómodas y malintencionadas. Todo contribuía a su doloroso aislamiento. No puedo permitir que me derroten, que me hagan caer, se repetía una y otra vez, aferrándose a la esperanza como un náufrago a una tabla en el mar. Pero cada día era un esfuerzo sobrehumano, una batalla silenciosa contra la marea de prejuicios que amenazaba con ahogarla. Mi madre siempre me dijo que la verdad tiene la fuerza de un río caudaloso, que siempre, tarde o temprano, encuentra su cauce natural, reflexionaba, buscando consuelo en sus recuerdos y en la sabiduría de su madre. Alejandro, decidido a proteger a Elena y a desenmascarar a Gustavo ante todos, contrató a un equipo de abogados y detectives, privados de élite para acelerar la investigación, exigiendo resultados inmediatos. Quería pruebas irrefutables, algo tan contundente que no dejara lugar a dudas sobre la paternidad de Elena y, lo que era más importante, sobre las intenciones oscuras y retorcidas de Gustavo. No solo se trata de dinero, Carmen, le confió a su secretaria con voz grave. Se trata de justicia, de redimir un pasado de errores y de proteger a una inocente que es parte de mi sangre. Elena es parte de mi familia, aunque Laura aún no lo sepa y se niegue a aceptarlo. La búsqueda de los documentos clave se intensificó, bajo la supervisión directa de Alejandro. Viejos archivos familiares, registros de propiedades, certificados de nacimiento de varias décadas atrás, todo era revisado con una lupa, buscando cualquier indicio. Alejandro se dio cuenta de que la propiedad que Gustavo intentaba desviar y apropiarse era la misma que su amada Isabel había heredado de su familia. Una propiedad que había sido objeto de disputas legales en el pasado y que su propia familia, los Montalvo, había orquestado para despojarla. Todo encaja perfectamente. Gustavo no es más que un buitre esperando su turno, un depredador que se alimenta de la debilidad ajena, sentenció, con el rostro endurecido. Elena, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el centro de una intriga familiar de proporciones épicas, mucho más allá de su comprensión. Se sentía como una marioneta en un juego de ajedrez gigante, movida por fuerzas invisibles y poderosas. Los chismes en la fundación, avivados por la malicia de Laura y las filtraciones calculadas de Gustavo a la prensa, la hacían sentirse aún más sola y desamparada. Nadie cree en mí, nadie confía en mis palabras, pensaba, mientras su mirada se perdía en el horizonte de la gran ciudad, buscando una respuesta. Pero el silencio no me servirá de nada. Debo encontrar la forma de gritar mi verdad, de hacerme escuchar y de limpiar mi nombre. Don Alejandro, observando el dolor de Elena, sentía una responsabilidad creciente, una necesidad imperiosa de actuar. No permitiré que mi nieta sufra más por culpa de mi pasado y mis errores, se dijo a sí mismo, con el corazón encogido. Empezó a buscar oportunidades para acercarse a Elena, para ofrecerle apoyo incondicional sin revelar aún la impactante verdad que había descubierto, sin asustarla con el peso de semejante revelación. Quería que ella lo viera como un aliado sincero, no como el patriarca distante y todopoderoso de una familia rica y llena de problemas. La conexión que había sentido la noche del restaurante se profundizaba, transformándose en un vínculo inquebrantable de protección y cariño genuino. Un día, Elena se encontró casualmente con Alejandro en el pasillo. Él se detuvo. Su mirada era más cálida y protectora de lo habitual. «Elena», dijo con una voz suave, pero llena de autoridad moral, «sé que estás pasando por un momento realmente difícil, y lo lamento. Quiero que sepas que en esta fundación valoramos tu trabajo incansable y tu integridad, que es intachable. No creas todo lo que lees o lo que se susurra. Hay quienes buscan dañar sin razón, movidos por la envidia o la ambición». Elena le miró,
conmovida profundamente por sus palabras de apoyo, una luz de esperanza brillando con fuerza en sus ojos sinceros. Gracias, don Alejandro. Sus palabras, en este momento tan complicado, significan mucho para mí, más de lo que puede imaginar. El apoyo explícito de Alejandro fue un bálsamo, reconfortante para el alma herida de Elena. Le dio la fuerza y el coraje necesarios para seguir adelante, para enfrentar las miradas de desdén y los comentarios venenosos que la acosaban. Pero la situación con Laura empeoraba cada día, volviéndose más insostenible. La hija de Alejandro, impulsada por la manipulación constante de Gustavo, organizaba reuniones con las damas más influyentes de la alta sociedad, donde Elena era el tema central de sus cotilleos malintencionados. Es una oportunista. Una arribista sin escrúpulos, susurraba Laura. Ha venido a robar la atención de mi padre y a buscar un marido rico que la saque de la miseria. Se acercaba la gala benéfica anual de la Fundación Montalvo, el evento social más importante de la temporada madrileña, donde la élite se reunía para mostrar su poder, su beneficencia y, a menudo, su superficialidad. Elena, como parte esencial del equipo organizador, tenía que asistir obligatoriamente. La idea de enfrentarse a la alta sociedad, sabiendo lo que se decía de ella y los juicios a los que sería sometida, le llenaba de pavor, de un miedo irracional. Pero debo ir, se dijo, respirando hondo. Mi deber está con la fundación, y mi dignidad no me permitirá esconderme. Es una cuestión de principios. Era una prueba de fuego, un salto al abismo de la incertidumbre. Don Alejandro le había aconsejado: vístete con elegancia, Elena, pero sé siempre tú misma. La verdadera riqueza no reside en el peso del oro o en las joyas, sino en el valor inquebrantable de la dignidad y en la fortaleza de espíritu. No permitas que el brillo externo, el lujo efímero, te ciegue o te deslumbre. Tu valía está en tu interior. Elena lo tomó como un mantra personal. Gastó sus pocos ahorros en un vestido sencillo pero refinado, de un color lavanda que realzaba su piel morena y su belleza natural. Quería ir digna, no ostentosa, representando el espíritu de la fundación, que ayudaba a quienes menos tenían, no la falsa opulencia. La noche de la gala, el salón principal del Palacio de Liria, engalanado para la ocasión con flores y luces, era un derroche de lujo y ostentación sin precedentes. Cientos de invitados, vestidos de gala, brindaban con copas de champán, el tintineo de los cristales llenando el aire de un sonido sofisticado. Elena entró, sintiéndose observada por cada mirada, las cabezas girando para seguir cada uno de sus movimientos. La prensa del corazón estaba presente, ansiosa por captar el menor detalle escandaloso, y la presencia de Elena, la florista, de la que tanto se hablaba, era un imán irresistible para sus flashes ávidos. Mientras Elena se movía entre la multitud, intentando hacer su trabajo con discreción, una de las damas más influyentes y conocidas de la sociedad madrileña, la duquesa de Villahermosa, la abordó con una sonrisa falsa y una mirada llena de desdén. Así que esta es la famosa señorita Ríos, de la que tanto se rumorea, dijo en voz alta, para que todos a su alrededor la oyeran claramente, sus ojos recorriendo a Elena de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado. Supongo que hoy habrá encontrado su príncipe azul, o al menos un mecenas generoso que la rescate de su humilde vida. Las risas ahogadas y los cuchicheos malintencionados inundaron el ambiente, y Elena sintió como la vergüenza le quemaba la piel, una sensación familiar pero igualmente dolorosa. Laura, que observaba la escena desde la distancia con Gustavo a su lado, sonreía con una satisfacción cruel, disfrutando de la humillación de Elena. Te lo dije, mi amor. Ella no encaja, nunca lo hará en nuestro mundo. Esta es la prueba irrefutable de que no pertenece a nuestro círculo social, susurró a Gustavo, quien le acariciaba el brazo con una expresión de falso consuelo y una maliciosa sonrisa oculta. Elena se sintió como un insecto bajo una lupa gigante, expuesta a la crueldad más insidiosa de una sociedad que juzgaba sin conocer, que destruía reputaciones con la misma facilidad con la que bebía champán y hacía brindis superficiales, sin pensar en las consecuencias. No soy ninguna cazafortunas, no he venido a robar nada. Elena quiso gritar a pleno pulmón, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, asfixiándola. La indiferencia arrogante de la duquesa y sus amigas,
El desprecio patente en sus miradas altivas era más hiriente que cualquier insulto directo, más doloroso que cualquier bofetada. Se sintió aislada, sola en medio de tanta opulencia y brillo, un símbolo viviente de la brecha insalvable entre su mundo y el de ellos, una barrera invisible pero poderosa. Aquí nadie me ve como una persona con sentimientos, solo como un escándalo potencial, como un chisme andante, pensó, con el corazón encogido de profunda tristeza y desesperanza. Don Alejandro, que había estado observando la escena desde una esquina del salón, sintió una rabia contenida que amenazaba con explotar. Ver a Elena, su nieta sin saberlo, ser humillada públicamente por la misma sociedad que su familia representaba, le revolvió el estómago hasta la náusea. «Basta ya», se dijo con los dientes apretados. «Esto ha ido demasiado lejos. La verdad debe salir a la luz, y pronto, para todos ellos». La noche de la gala, que debía ser un triunfo para la fundación, se había convertido en un campo de batalla personal para Elena. Él se acercó a ella, ignorando las miradas. «Elena, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, pero firme. Elena alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, don Alejandro. Solo estoy cansada de tanto juicio». Él asintió con profunda comprensión. La fortaleza no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la capacidad de levantarse. Tú tienes esa fortaleza, Elena, y yo estoy contigo en cada paso. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la verdad, como un torrente incontrolable, amenaza con arrastrar consigo todas las mentiras y las vidas construidas sobre ellas. El destino de Elena y la reputación de los Montalvo penden de un hilo, a punto de desvelar un secreto que cambiará todo lo que creían saber. Las palabras de Alejandro fueron un bálsamo reconfortante. Elena sintió una conexión inusual con el magnate, una confianza tácita que crecía a pesar de las circunstancias adversas y las diferencias sociales. No entendía por qué, pero su apoyo era un ancla firme en medio de la tormenta de desprecios y acusaciones. Él cree en mí, en mi inocencia y en mi valía, pensó, con una chispa de esperanza renovada. Y eso es suficiente para seguir luchando, para no rendirme. La gala continuó, interminable, pero para Elena, cada minuto era una eternidad de miradas y juicios, que enfrentaba con una dignidad forjada en el fuego de la adversidad, una dignidad que era su único tesoro. Gustavo, sin embargo, no había terminado con sus maquinaciones. Consiguió que un paparazzi amigo, a quien pagó una considerable suma, tomara fotos de Elena en la gala, exagerando su incomodidad y su soledad, y las vendió a las revistas del corazón más sensacionalistas. La trepadora solitaria en la gala Montalvo. ¿Será este el fin de su ascenso?, titulaban los periódicos al día siguiente, acompañando las fotos de Elena con comentarios malintencionados y despectivos. La opinión pública se volvía cada vez más en su contra, orquestada por las intrigas calculadas y los engaños de Gustavo, quien disfrutaba de su sufrimiento. Alejandro, al ver la portada del periódico, arrojó el papel al suelo con furia incontrolable, su rostro endurecido por la ira. «Este hombre es un demonio, un ser despreciable», exclamó con la voz grave. «No se detendrá ante nada, ni siquiera ante la inocencia, para destruirla y salirse con la suya». Doña Carmen, siempre eficiente y pragmática, le informó que los abogados estaban a punto de conseguir las pruebas definitivas sobre la propiedad y la conexión familiar de Elena. «La justicia está cerca, don Alejandro. Gustavo Peralta caerá, y Laura comprenderá su terrible error al confiar en él». Pero la espera era angustiosa, mientras Elena sufría en silencio el embate de la calumnia. Elena, abrumada por la implacable campaña mediática en su contra, se encerró en su pequeño apartamento, buscando refugio en la soledad. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo y dignidad durante días, finalmente fluyeron sin control, un torrente de dolor y frustración. «¿Por qué me persiguen con tanta saña? ¿Qué les he hecho para merecer este castigo?», sollozaba, sintiendo el peso abrumador de la injusticia. La soledad era una carga pesada, una losa sobre su alma, y la esperanza, antes tan firme, comenzaba a desvanecerse bajo la lluvia ácida de acusaciones y desprecios. «No sé si tengo fuerzas para seguir luchando, no sé si puedo más», murmuró, sintiendo el cansancio de una batalla desigual. Una
Una llamada inesperada de Alejandro la sacó de su letargo de tristeza. Su voz era urgente y resonaba con una seriedad que no admitía réplicas. «Elena, necesito verte. Es crucial. Ven. A mi despacho de inmediato, por favor». A pesar de su estado de ánimo, Elena sintió una punzada de alarma, una corazonada de que algo importante, algo trascendental, estaba sucediendo. Se secó las lágrimas con determinación, se puso su mejor ropa y se dirigió a la Torre Montalvo, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, una mezcla incontrolable de miedo y una extraña anticipación. El aire se sentía cargado de un presagio, como la calma tensa antes de una gran tormenta. Al llegar al imponente despacho de Alejandro, encontró a don Alejandro y a doña Carmen sentados, con una pila de documentos antiguos sobre la mesa de caoba. La atmósfera era tensa, eléctrica, cargada de expectación. Alejandro la miró con una expresión seria y grave, pero había algo de calidez y profundo afecto en sus ojos, un brillo protector. «Elena», comenzó, su voz grave resonando en el espacioso lugar, «hay algo que debo revelarte, una verdad que ha estado oculta durante décadas, silenciada por la ambición y la mentira, y que te concierne profundamente. Prepárate, porque tu vida, tal como la conoces hasta ahora, está a punto de cambiar para siempre, de una manera irreversible». Elena se sentó, sus manos apretadas con fuerza, el corazón en la garganta, latiéndole con la fuerza de un tambor. ¿Qué sería aquella revelación tan trascendental? ¿Qué verdad tan grande podía afectarla a ella, una simple florista, una joven de origen humilde? Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, llenas de un peso histórico innegable. Tu madre, María Ríos, no era hija única, y tu abuela, de quien apenas tenías recuerdos vagos de la infancia, se llamaba Isabel Velasco. ¿Te suena el nombre, Elena? ¿Alguna vez lo escuchaste en tu familia? La joven negó con la cabeza, confundida por la repentina y extraña pregunta. No, don Alejandro. Nunca oí ese apellido, ni siquiera una vez. Alejandro continuó su relato, mostrándole una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Era la misma mujer que había visto en sus cartas, la mujer de ojos grandes y sinceros, de sonrisa dulce. Ella es tu abuela, Elena, Isabel, y ella fue el gran amor de mi vida, hace muchos, muchos años. Un amor puro que mi familia, por ambición desmedida y prejuicios de clase, se encargó de destruir sin piedad. Elena miraba la foto, hipnotizada por la imagen. Sentía una extraña familiaridad en el rostro de la mujer, como si un eco de su propia sangre la llamara desde el pasado, despertando un sentimiento profundo. Mi familia nos separó, Elena, continuó Alejandro, su voz cargada de dolor, de un arrepentimiento profundo. Ella estaba embarazada de mi hija, de tu madre, y se la llevaron lejos, haciéndome creer que me había abandonado por otro, y que el bebé había muerto al nacer. Durante años, la busqué incansablemente, sin éxito, sin hallar un rastro. Ahora, gracias a tu llegada inesperada a mi vida y a mi exhaustiva investigación sobre Gustavo, hemos descubierto la verdad, la cruda verdad. Las piezas dispersas comenzaron a encajar en la mente de Elena, formando un mosaico impactante, lleno de dolor y revelaciones que lo cambiaban todo. Elena, dijo Alejandro, alzando la mirada y fijándola en ella con una intensidad que le traspasó el alma, una mirada llena de cariño y dolor a la vez. Tú eres mi nieta, la hija de mi hija perdida, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer, a la que me arrebataron. Tú eres sangre de mi sangre, el legado viviente de un amor prohibido y de una injusticia que he cargado en mi conciencia por demasiado tiempo, que me ha corroído por dentro. La revelación fue un puñetazo directo en el estómago para Elena, un torbellino de emociones encontradas, sorpresa, alegría, dolor y un amor instantáneo, que la dejó completamente sin aliento, tambaleándose al borde del desmayo. Elena se tambaleó, sus ojos llenos de lágrimas que ahora fluían libremente, una mezcla abrumadora de sorpresa, una alegría inmensa por el descubrimiento y un dolor profundo, por la verdad tan largamente ocultada. ¿Mi nieta? ¿Yo? ¿Su nieta? Susurraba, la voz apenas audible, apenas un hilo. Todo este tiempo, ¿por qué? ¿Por qué ocultar algo tan importante, tan vital para mi existencia?
Alejandro le explicó las intrigas familiares, la ambición desmedida de su padre y la traición de algunos parientes cercanos que no querían que su poderosa fortuna se mezclara con la de una mujer sin linaje ni dinero, una plebeya a sus ojos. Y Gustavo Peralta, añadió doña Carmen, con voz fría y calculadora, es el peón principal en esta última y cruel jugada. Él sabía de la existencia de una propiedad valiosa, el verdadero legado de su abuela Isabel, la que te pertenece por derecho. Y tú, Elena, eres la única y legítima heredera de esa propiedad, el único eslabón que faltaba. Alejandro asintió, su rostro severo. Gustavo, en connivencia con otros cómplices, planeaba despojarte de esa herencia, que es tuya por derecho de sangre, y por eso te humilló públicamente, para debilitarte, para desacreditarte, y para manipular a Laura, mi hija, para sus propios fines egoístas. Elena sintió una oleada de rabia incontrolable, una furia justificada que le quemaba las entrañas. Me humilló, me despreció, me acusó falsamente de ser una cazafortunas, mientras planeaba robar lo que es mío por derecho, mi herencia y mi pasado. Sus ojos brillaban ahora con una nueva y férrea determinación, una chispa que antes no había existido. La ingenuidad había sido su mayor debilidad, pero la verdad impactante la había transformado de golpe en una guerrera indomable, dispuesta a luchar. No permitiré que Gustavo Peralta ni nadie me quite lo que me corresponde por derecho, y no permitiré que use a su propia hija para sus fines egoístas y depravados, cegándola con mentiras. Alejandro la miró con un orgullo desbordante, una emoción que sentía por primera vez en muchos años. Esa es mi nieta. Veo en ti la fuerza inquebrantable de tu abuela Isabel, la dignidad inmensa de tu madre. Juntos, Elena, vamos a exponer a Gustavo ante todos y a limpiar tu nombre, a restaurar tu honor, y vamos a reclamar lo que es legítimamente tuyo, lo que te han arrebatado. Había una nueva luz en los ojos de Alejandro, una chispa de esperanza y un propósito renovado que la presencia de Elena había encendido en su vida, una vida que había creído vacía de verdaderos afectos y de un legado familiar significativo. Elena se puso de pie, su cuerpo aún tembloroso por la emoción y el impacto de 1900. La verdad, pero su espíritu se sentía inquebrantable, fuerte como nunca antes. La revelación había sido un shock brutal, pero también una liberación inmensa. Ya no era la joven ingenua y desvalida que se dejaba pisotear. Era la nieta de don Alejandro Montalvo, la legítima heredera de una fortuna, y más importante aún, la portadora de una verdad dolorosa y necesaria que necesitaba ser contada. Estoy lista, don Alejandro, lista para luchar por mi verdad, por el honor de mi abuela, por la memoria de mi madre, y por mí misma, por mi dignidad. El plan comenzó a gestarse con meticulosidad, bajo la dirección de Alejandro. La rueda de prensa de Gustavo, donde planeaba anunciar su boda con Laura, y posiblemente su victoria final sobre Elena, sería el escenario perfecto para la gran y esperada revelación. Alejandro y su equipo trabajaron incansablemente, reuniendo todas las pruebas necesarias: el testamento original de Isabel, las cartas comprometedoras, los informes de los detectives sobre las deudas fraudulentas de Gustavo y sus oscuras conexiones. La trampa estaba puesta con precisión quirúrgica. La justicia aguardaba su momento culminante. Laura, mientras tanto, vivía en una burbuja de felicidad ilusoria, completamente ajena a la terrible tormenta que se avecinaba, creyendo ciegamente en las mentiras de Gustavo. Gustavo, más atento que nunca, la colmaba de atenciones, de regalos y de promesas, asegurándose de que no tuviera dudas sobre su amor y su compromiso. Pronto, seremos marido y mujer, mi vida, le susurraba, con una sonrisa que ocultaba la malicia más profunda. Y Elena Ríos era solo un mal recuerdo, una sombra insignificante que desaparecerá de nuestras vidas para siempre, sin dejar rastro. La víspera de la rueda de prensa que lo cambiaría todo, Alejandro se acercó a Elena, que parecía nerviosa. Sé que mañana será un día difícil y lleno de tensión, pero recuerda lo que te dije. La dignidad es tu verdadera riqueza, tu mayor tesoro, y la verdad, siempre, tarde o temprano, prevalece sobre la mentira, por muy grande que sea. Elena asintió, sintiendo una extraña calma, una paz interior que la sorprendía. El miedo había sido reemplazado por una determinación férrea. Estaba lista para el enfrentamiento final,
lista para enfrentar a Gustavo, a Laura y a toda la sociedad que la había juzgado. Su voz, por fin, iba a ser escuchada por todos. En la mansión Montalvo, Laura preparaba con emoción su vestido de compromiso, soñando con el día de su boda y con una vida de cuento de hadas. Gustavo, por su parte, repasaba sus notas con una sonrisa arrogante, convencido de que la rueda de prensa sería su momento de gloria absoluta, su oportunidad de eliminar a Elena de una vez por todas de la ecuación. Nadie imaginaba que aquella rueda de prensa no solo desvelaría un matrimonio, sino la verdad oculta y enterrada de una familia, un legado robado por la avaricia y el rostro real de un estafador sin escrúpulos, revelado ante el mundo entero. El destino había tejido una compleja trama de vidas, y el encuentro fortuito en aquel exclusivo restaurante de lujo era solo el primer hilo de una historia de amor, traición y redención que estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición más álgido. La escena estaba lista para el clímax, donde la vulnerabilidad de una joven se transformaría de golpe en una fuerza imparable, una fuerza de la naturaleza, y la frialdad distante de un magnate daría paso a la calidez protectora de un abuelo, en busca incansable de la justicia perdida y de la verdad que durante tanto tiempo se había ocultado. La noche previa a la gran revelación, Elena no pudo conciliar el sueño. Su mente repasaba cada palabra de Alejandro, cada detalle doloroso de la historia de su abuela Isabel, la mujer de la que ahora se sentía tan cerca. Sentía una conexión profunda con esa mujer a la que nunca conoció en vida y una rabia latente por la injusticia que sufrió a manos de la ambición familiar. Mi abuela no se rindió. Mi madre no se rindió ante la adversidad, se dijo a sí misma con convicción. Yo tampoco lo haré. Su lucha es ahora mi lucha, mi legado, mi responsabilidad. Mientras tanto, Gustavo se sentía invencible, cegado por su propia arrogancia y por el éxito de sus engaños. Había manipulado a Laura, a la prensa, y creía tener a Alejandro bajo control, neutralizado. Sus planes para la propiedad de Isabel, de la cual creía ser el único conocedor y el futuro propietario, estaban a punto de materializarse por completo. Mañana todo estará hecho, todo saldrá a mi favor, pensó, con una sonrisa de triunfo grabada en el rostro. No sospechaba, ni por un instante, que cada paso de su engaño estaba siendo documentado meticulosamente, y que su hora final estaba más cerca de lo que imaginaba en su delirio de grandeza. Alejandro, en su despacho, revisaba los últimos detalles del plan con sus abogados, sus ojos brillando con una determinación fría como el acero. La estrategia era arriesgada, sin duda, pero absolutamente necesaria para alcanzar la justicia. La verdad debe ser como un puñetazo en la mesa, un golpe seco y contundente, les había dicho, directa, innegable y sobre todo pública, para que todos la vean. Tenía que proteger a Elena, a su nieta, y limpiar el nombre de Isabel, su amado recuerdo y el amor de su vida. La rueda de prensa de mañana no sería solo un anuncio de boda, sino un juicio improvisado y público, donde la verdad sería la única y más implacable sentencia. La rueda de prensa se celebró en el suntuoso salón de un hotel de 5 estrellas, un escenario diseñado para el brillo y la ostentación, pero que pronto sería testigo de una verdad cruda y devastadora. Las luces de los flashes parpadeaban sin cesar, iluminando el elegante mobiliario y la expectación palpable en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Don Alejandro, con el rostro serio y la mirada cargada de una determinación inquebrantable, se sentó al lado de Elena, quien, ataviada con un vestido sencillo pero digno, sentía el temblor en sus manos, una mezcla incontrolable de miedo y una firme resolución. Doña Carmen, con su habitual eficiencia, permanecía en segundo plano, la guardiana silenciosa de un secreto que estaba a punto de explotar en el corazón de la alta sociedad madrileña, sin dejar indiferente a nadie. Laura y Gustavo hicieron su entrada, cogidos del brazo, sonriendo a las cámaras con una seguridad que se revelaría efímera y frágil. Laura, deslumbrante en un diseño exclusivo, irradiaba una felicidad que pronto se transformaría en amargas lágrimas. Gustavo, con su traje impecable y una sonrisa de suficiencia, se creía invencible, el amo de su propio destino, ajeno por completo al abismo que se abría repentinamente bajo sus pies. Se acercaron a la mesa principal,
donde Alejandro y Elena esperaban, sus miradas cruzándose en un duelo silencioso de voluntades, un choque brutal de dos mundos, el del engaño y la ambición, y el de la verdad y la dignidad, que lo desafiaba todo. Elena sintió un escalofrío al percibir la arrogancia desmedida de Gustavo, la oscuridad que se escondía tras su fachada. Gustavo tomó la palabra, su voz resonando con una autoridad impostada, pulida por años de manipulaciones y mentiras calculadas. Gracias a todos por su presencia hoy, un día tan significativo. Comenzó, con una sonrisa que no alcanzaba a sus fríos ojos. Estamos aquí para celebrar un acontecimiento que unirá a dos de las familias más prominentes de Minho-Ochinesiu, Madrid. Mi inminente matrimonio con la incomparable Laura Montalvo, mi prometida y el amor de mi vida. Los flashes se intensificaron, las cámaras parpadeaban sin cesar, capturando cada gesto de su falsa grandilocuencia, de su teatralidad. Laura lo miraba con adoración, completamente cegada por su encanto, sin ver la intrincada red de engaños que se tejía a su alrededor, una red en la que ella misma había caído. Pero la alegría superficial de Gustavo se disipó rápidamente. Con un gesto calculado, su expresión cambió, tornándose grave, casi compungida, buscando la compasión y la empatía de los presentes. Sin embargo, continuó, su voz ahora teñida de un falso pesar. Antes de la feliz noticia, debo abordar un asunto delicado, una situación desafortunada que ha intentado ensombrecer este momento tan especial para la familia Montalvo. Una persona, movida por una ambición desmedida y sin límites morales, ha intentado extorsionar a mi prometida y a su padre, con falsas acusaciones y demandas infundadas, sin pruebas que las corroboren. Los murmullos llenaron la sala. Los periodistas, sedientos de escándalos, ya preveían el drama. Elena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que era su momento de ser atacada, pero su mirada se mantuvo firme, desafiante. Gustavo hizo una pausa dramática, dejando que el suspense se apoderara de la sala antes de soltar su golpe letal. Me refiero, por supuesto, a la señorita Elena Ríos, dijo, señalando a Elena con un dedo acusador, su voz llena de un desprecio apenas disimulado y una crueldad sin límites. Esta joven, sin escrúpulos ni moral alguna, ha intentado chantajear a la familia Montalvo, alegando derechos absurdos sobre una herencia inexistente, y ha intentado seducir a don Alejandro, mi futuro suegro, para escalar socialmente. Tengo pruebas irrefutables de su descaro, de sus intenciones ruines y despreciables, que presento ahora mismo ante todos los presentes. La sala enmudeció, solo el sonido de los flashes rompiendo el silencio atronador. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, pero su dignidad se negó a romperse, a pesar de la vergüenza. Acto seguido, Gustavo presentó una serie de documentos, cuidadosamente manipulados, extractos de cuentas bancarias falsificados, supuestas capturas de pantalla de mensajes de texto inventados y un par de fotografías borrosas, tomadas subrepticiamente por su cómplice en la gala benéfica, que la mostraban acechando a Alejandro. Aquí está la evidencia irrefutable de su engaño, de su descarada manipulación, proclamó, con una falsa indignación que casi parecía real, demasiado convincente. Esta mujer es una verdadera amenaza para la reputación intachable de la familia Montalvo, una oportunista que solo busca el dinero ajeno a toda costa, sin importarle los sentimientos de nadie. Elena sintió cómo la vergüenza le quemaba el rostro. La humillación pública era un trago amargo y venenoso, imposible de tragar. Los periodistas se abalanzaron, gritando preguntas, sus grabadoras y cámaras enfocadas en Elena, quien parecía encogerse bajo el peso abrumador de las acusaciones. Laura sonrió con una satisfacción cruel, un brillo de triunfo en sus ojos verdes, antes tan puros. Lo sabía, lo sabía. Esa mujer es una trepadora sin escrúpulos, una oportunista sin límites, pensó, sintiendo que sus celos y sus temores más profundos se confirmaban, sin ver la malicia de su prometido, la oscuridad que se escondía en su mirada. Te lo dije, papá, pero nunca me escuchas ni me haces caso. El aire se volvió irrespirable para Elena. El salón, antes elegante, ahora parecía una jaula donde era exhibida como un monstruo. Don Alejandro se mantuvo en silencio. Su rostro era una máscara de fría determinación, pero por dentro sentía la rabia bullir.
Una furia incontrolable. Un gesto casi imperceptible de su mano detuvo a doña Carmen, quien ya se disponía a intervenir, a soltar la verdad en un torrente incontrolable. Sabía que este era el momento clave, que el drama debía alcanzar su punto álgido antes de que la verdad irrefutable, el testamento, el arma letal, pudiera desplegarse con toda su fuerza demoledora. Su mirada se encontró con la de Elena, infundiéndole una silenciosa fortaleza, un recordatorio de que no estaba sola, que la justicia, aunque tardía y dolorosa, estaba a punto de llegar y lo haría con una fuerza devastadora e incontrolable para todos. Una punzada de dolor agudo atravesó a Elena. Otra vez lo mismo, la misma historia que se repite una y otra vez, pensó, la voz de su conciencia susurrándole con amargura. Siempre soy el blanco de la maldad ajena, el objeto de las intrigas, el chivo expiatorio de los poderosos. ¿Cuándo terminará esta pesadilla interminable, esta agonía? Pero en medio de su desesperación más profunda, una chispa de su dignidad indomable se encendió, alimentada por las palabras de Alejandro y la verdad que ahora conocía. No soy una víctima indefensa, soy una sobreviviente, no soy una mentirosa, soy la portadora de una verdad que los hará temblar, se prometió, sintiendo cómo la ira se transformaba en una fuerza silenciosa y poderosa que la impulsaba a luchar. Gustavo, al ver la aparente derrota de Elena y el silencio inquebrantable de Alejandro, se envalentonó aún más, creyendo que su victoria era absoluta e innegable. La verdad siempre sale a la luz, a pesar de los esfuerzos por ocultarla, dijo con sarcasmo, su mirada llena de un placer perverso, oscuro, y la de la señorita Ríos, como ven, es la de una impostora sin escrúpulos. Pido a los medios que sean justos y que muestren la verdadera cara de esta mujer, que ha intentado desestabilizar a una familia tan honorable como la nuestra, con sus mentiras y sus artimañas baratas. Laura asintió con fervor, sintiéndose reivindicada por fin, ajena a que esas palabras, pronunciadas con tanta crueldad, pronto se volverían contra ellos con una fuerza demoledora. Justo en ese instante crucial, cuando la situación, para Elena parecía completamente desesperada y sin salida, una figura inesperada irrumpió en la sala de prensa. Era un hombre mayor, de traje impecable y semblante serio, con un maletín de cuero en la mano y escoltado por dos de los hombres de seguridad de Alejandro. «Con permiso, permiso por favor», exclamó con voz firme, abriéndose paso entre la multitud de periodistas sorprendidos y estupefactos por la repentina interrupción que no esperaban en absoluto. El notario, don Fernando del Valle, se dirigió directamente a la mesa principal, su presencia imponente llenando el espacio con una autoridad innegable que silenció a todos los presentes en la sala, creando una atmósfera de intriga. Gustavo lo miró con evidente desconcierto, su sonrisa arrogante desvaneciéndose por completo, su rostro tornándose pálido. «¿Quién es usted? ¿Y por qué interrumpe esta rueda de prensa, señor?» El notario, sin inmutarse lo más mínimo, lo ignoró por completo y se dirigió directamente a don Alejandro con una mirada seria. «Don Alejandro Montalvo, he sido convocado para presentar unos documentos de suma importancia, cruciales para el destino de la familia Montalvo y para la señorita Elena Ríos», declaró con voz clara y concisa, extendiendo los papeles sobre la mesa ante la mirada atónita de todos. Los flashes volvieron a dispararse, esta vez con una intensidad mayor, capturando la imagen de los documentos antiguos, amarillentos por el paso de los años, que el notario acababa de depositar. Don Alejandro se levantó con una solemnidad impactante, su voz firme y resonante, eclipsando cualquier intento de Gustavo por retomar el control de la situación. «Gracias, don Fernando», dijo, con una expresión de profunda gratitud en su rostro, una emoción sincera. «Señores de la prensa, y a todos los aquí presentes, lo que están a punto de presenciar no es un intento vil de extorsión, sino la revelación de una verdad largamente sepultada, una verdad que cambiará por completo la percepción que tienen de esta joven y de la historia de mi propia familia, que ha estado oculta durante décadas, por intereses y ambiciones que pronto se desvelarán en su totalidad». El ambiente se cargó de una nueva y tensa expectación. El silencio era casi reverencial. El notario, con una solemnidad impactante, comenzó a leer,
su voz clara y firme resonando en la sala. Aquí tengo en mis manos el testamento original de doña Isabel Velasco, fechado hace más de 60 años, en el cual declara ser madre de una niña y heredera universal de una vasta propiedad rural en Toledo, que hoy ha multiplicado su valor exponencialmente. Los murmullos estallaron en la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus laptops, sus ojos fijos en los documentos, intentando asimilar cada palabra del impactante anuncio. Gustavo palideció. Su boca se abrió ligeramente. Su mirada de pánico se clavó en Alejandro, comprendiendo en ese instante que su juego de mentiras se derrumbaba como un castillo de 1905. Naipes, sin remedio. Y estas, continuó el notario, alzando un fajo de cartas amarillentas por el paso del tiempo, son las misivas entre doña Isabel Velasco y don Alejandro Montalvo, donde se confiesan su amor prohibido, se lamentan amargamente de la separación forzada por la familia de él, y se confirma, de manera irrefutable, el embarazo de una niña, de una hija. Mi exhaustiva investigación, basada en registros de la época y testimonios fiables e inquebrantables, demuestra que esa niña, que fue entregada a una familia modesta para ocultar el escándalo familiar, creció para ser María Ríos. Y María Ríos es la madre de Elena Ríos, la joven aquí presente. La revelación fue una bomba atómica que estalló en la sala, un impacto demoledor que dejó a todos sin aliento, estupefactos. Elena, al escuchar la confirmación definitiva de la historia de su madre y abuela, sintió un vuelco inmenso en el corazón. Las lágrimas que antes eran de humillación y vergüenza, ahora eran de una emoción profunda, de una verdad que la llenaba de orgullo y de una conexión con un pasado que le había sido negado injustamente. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de una gratitud infinita, comprendiendo la magnitud de su sacrificio y el alcance de su amor, un amor que había resistido la prueba del tiempo y de las intrigas más crueles. Mi abuela, mi madre, por fin su verdad ha sido restaurada, por fin su memoria será honrada públicamente, pensó, con el alma conmovida hasta lo más profundo. Gustavo se desplomó en su silla, el color de su rostro desapareciendo por completo, su mirada perdida en el vacío. Su respiración se volvió agitada, su mundo de mentiras y ambición se desmoronaba estrepitosamente ante sus ojos atónitos. Esto es una farsa, una mentira elaborada con malicia para despojarme de lo que es mío por derecho, balbuceó, intentando aferrarse a la última brizna de su engaño, pero su voz sonaba desesperada, patética, un eco vacío y sin fuerza en la sala. Laura, a su lado, estaba, pálida como un fantasma, sus ojos fijos en Gustavo, la verdad, como un relámpago, atravesando su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto, Gustavo? Explícame, por favor, preguntó, su voz temblorosa, apenas un susurro inaudible de dolor y traición. Alejandro se acercó a Elena, tomando su mano con una ternura inmensa, un gesto que valía más que 1000 palabras, una declaración pública de afecto y parentesco, de amor incondicional. Elena es mi nieta, la legítima heredera de su abuela Isabel, y por ende, de la propiedad que Gustavo Peralta, en connivencia con otros cómplices, ha intentado robarle con artimañas y engaños, aprovechándose de su ingenuidad y su origen humilde, de su buena fe. La voz de Alejandro se elevó, llena de una indignación justa, de una autoridad moral inquebrantable. Gustavo no es más que un estafador, un cazafortunas sin escrúpulos que planeaba despojar a mi nieta de su herencia y a mi hija de su honor, de su dignidad. Laura, al oír las palabras de su padre, sintió que el mundo entero se le venía encima, que todo lo que conocía era una gran mentira. La traición era demasiado grande, el dolor insoportable. Se volvió hacia Gustavo, sus ojos verdes, antes llenos de un amor incondicional, ahora de una furia gélida y un desprecio absoluto que lo devoraba. Mentiroso, me engañaste descaradamente. Todo este tiempo has estado jugando conmigo, con mis sentimientos más puros, con mi familia, solo por dinero y ambición desmedida. Gritó, su voz quebrada por la desesperación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de celos, sino de un profundo y amargo desengaño, de un amor que había sido una cruel y patética mentira desde el principio.
Gustavo intentó escapar de la situación, huyendo del juicio público, pero los guardaespaldas de Alejandro, discretamente posicionados en la sala, lo interceptaron de inmediato, sin darle ninguna oportunidad. La policía, alertada previamente por Alejandro y doña Carmen, entró en la sala, colocando las esposas en las muñecas de Gustavo ante la mirada atónita de todos. «Esto es una injusticia. Soy inocente de todo lo que me acusan», gritó, su voz ahora llena de pánico y desesperación, mientras era arrastrado fuera, su imagen de hombre elegante y poderoso, hecha pedazos ante los ojos de todos, su reputación, su vida, reducidas a escombros. Los flashes de las cámaras lo siguieron, capturando su caída estrepitosa y humillante, el final de un reinado basado en mentiras y engaños. Un final merecido. Elena, erguida junto a Alejandro, tomó el micrófono con firmeza. Su voz, antes un susurro, ahora resonaba con una claridad y una fuerza asombrosas, llena de la dignidad que siempre la había caracterizado. No soy una cazafortunas, ni una oportunista que busca escalar socialmente. Soy Elena Ríos Montalvo, y hoy, la verdad ha liberado a mi familia y ha restaurado mi honor, mi dignidad, mi nombre. Sus ojos brillaban con una luz propia, la luz de la justicia y la dignidad, recuperadas de la redención. Que esta historia sirva de lección inquebrantable. La verdadera riqueza no reside en el oro o en los bienes materiales, sino en la integridad, en la lealtad y en el amor verdadero que perdura a pesar de todas las adversidades. Mi abuela y mi madre, hoy, descansan en paz, porque su verdad ha sido contada. Don Alejandro la abrazó con una fuerza paternal inmensa. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora llenos de lágrimas de felicidad y de un profundo orgullo por su nieta, por su valentía. Mi nieta, mi querida Elena, eres la luz que ha iluminado las sombras de mi pasado y la esperanza de mi futuro. Tu fuerza y tu dignidad son un ejemplo para todos nosotros, para toda mi familia, para el mundo entero. La imagen de Elena, abrazada por su abuelo, el magnate Montalvo, se proyectaba en todas las pantallas de los periodistas, una poderosa estampa de justicia, de amor y de redención, que contradecía todas las mentiras y los prejuicios que se habían cernido sobre ella en los últimos meses. El mundo, en ese momento, fue testigo de un milagro, de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser desvelada. Con la verdad finalmente desvelada ante los ojos atónitos de todos, Elena sintió una calma profunda, una paz que nunca antes había conocido, a pesar de que su cuerpo aún temblaba por la avalancha de emociones. La vergüenza que la había perseguido durante días, semanas, incluso años, se disipó como el humo, reemplazada por una dignidad restaurada y un inmenso orgullo por su abuela Isabel y su madre, María. Los flashes de las cámaras, que antes la habían acosado como depredadores, ahora la inmortalizaban como la heroína de una historia de injusticia y redención, un símbolo viviente de la fuerza del espíritu humano. Se aferró a la mano de Alejandro, su abuelo, sintiendo el calor de su afecto, el apoyo incondicional que había anhelado toda su vida. Su corazón, antes un cristal a punto de romperse, ahora latía con la fuerza de un roble milenario. Don Alejandro, con una expresión de ternura y arrepentimiento, miró a Elena a los ojos, su voz grave pero cargada de una emoción sincera. Mi querida Elena, mi nieta, no sabes cuánto lamento el dolor que te ha causado mi pasado, los errores de mi familia, pero te prometo que, de ahora en adelante, estaré a tu lado, como el abuelo que siempre debí ser. Elena le sonrió, las lágrimas de alegría y alivio desbordándose por sus mejillas. No hay nada que perdonar, don Alejandro. Su valentía al desvelar esta verdad ha sanado heridas que creí incurables. Juntos, honraremos la memoria de mi abuela y mi madre, y construiremos un futuro digno para muchas más. Él asintió, conmovido, sintiendo el peso de un legado que ahora se renovaba, de una historia que recién comenzaba. Laura, por su parte, observaba la escena como si una bomba hubiera estallado en su mundo de ilusiones y falsedades. La felicidad que había sentido minutos antes se desmoronó, revelando la amarga verdad de la traición y el engaño. Sus ojos,
antes llenos de celos y desprecio hacia Elena, ahora reflejaban un profundo dolor y una vergüenza insoportable. Gustavo, el hombre que creía amar con todo su corazón, había resultado ser un monstruo, un estafador sin escrúpulos que la había usado como una pieza más en su macabro juego. La revelación no solo había destruido su boda, sino también su visión del amor y de sí misma, dejándola vacía, desolada, humillada. Horas después, en la privacidad del despacho de Alejandro, Laura se derrumbó en brazos de su padre, sollozando sin consuelo. «Papá, no puedo creerlo. Fui tan ciega, tan estúpida. ¿Cómo pude dejarme engañar de esta manera por ese miserable Gustavo? ¿Cómo pude dudar de ti y de Elena, de su inocencia?» Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo el dolor de su hija como propio. «El engaño, mi amor, es un veneno sutil que se disfraza de amor. Lo importante es que ahora conoces la verdad y tienes la oportunidad de enmendar tus errores, de encontrar tu propio camino de redención, de ser una persona mejor». Ella asintió, todavía sollozando, pero con una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Con el corazón encogido, Laura se acercó a Elena, quien la esperaba con una mirada serena, sin reproches. «Elena, no sé cómo pedirte perdón por mis palabras, por mis actos, por mi crueldad. Fui injusta, cruel, te humillé sin razón. Fui una tonta manipulada por un hombre sin escrúpulos. ¿Podrás alguna vez perdonarme, por favor?» Elena, con una generosidad que sorprendió a todos, tomó sus manos. «Laura, el dolor que sentí fue inmenso, sí, pero la verdad nos ha liberado a ambas. No hay nada que perdonar. A partir de hoy, podemos construir algo nuevo, algo mucho más fuerte y verdadero». El abrazo de las dos mujeres, un abrazo sincero y lleno de perdón, selló un nuevo comienzo, un lazo de sangre que la ambición no pudo romper. La noticia de la detención de Gustavo Peralta y la increíble revelación de la filiación de Elena con la familia Montalvo copó los titulares de todos los periódicos y los informativos de televisión. La prensa, antes ávida de escándalos, ahora se volcaba en la historia de justicia y redención, glorificando a Elena y a Alejandro por su valentía. Gustavo enfrentaría cargos por fraude, estafa y manipulación, con una condena que se preveía larga y severa. La reputación de la familia Montalvo, que se había visto manchada por la ambición de unos pocos, era ahora restaurada gracias a la honestidad y la integridad de su patriarca y de la recién descubierta nieta. Un giro inesperado del destino. La valiosa propiedad rural de Isabel Velasco, que Gustavo había intentado arrebatar, fue legalmente transferida a nombre de Elena. No era solo una herencia material, sino un símbolo tangible del amor prohibido de sus abuelos, de la vida que le había sido negada a su madre y del legado de dignidad que llevaba en su sangre. Elena, mirando los extensos campos bajo el sol de Toledo, sintió una conexión profunda con sus raíces. «Este lugar no es solo tierra y bienes, don Alejandro. Es la prueba de que el amor y la verdad siempre encuentran el camino, tarde o temprano. Es un refugio, un santuario de la memoria, de lo que no pudo ser». En una emotiva conversación con Alejandro, Elena le confió su visión para el futuro. «Abuelo», dijo con una voz llena de determinación, «no quiero que esta herencia sea solo para mí. Quiero que se convierta en un faro de esperanza, en un lugar donde otras mujeres, que han sufrido humillaciones y engaños, puedan encontrar refugio, apoyo y la fuerza para reconstruir sus vidas, para levantar la voz, para encontrar su propia dignidad, que nadie más se sienta tan solo como yo me sentí aquella noche en el restaurante». Alejandro la escuchó conmovido, sintiendo un profundo orgullo por su nieta, por la nobleza de su espíritu. Así nació la idea del Hogar Elena de la Dignidad, una institución benéfica dedicada a ofrecer apoyo legal, psicológico y laboral a mujeres víctimas de fraude y humillación. Un espacio donde cada una pudiera sanar sus heridas y encontrar su propia voz, su verdadero valor, su camino. Alejandro, conmovido por la generosidad y la visión de Elena, prometió todo el apoyo de la Fundación Montalvo. «Este será nuestro legado, Elena», le dijo conmovido. «Un legado que honre a tu abuela Isabel, a tu madre, y que demuestre al mundo que la verdadera riqueza reside en el valor de la dignidad, no en el peso del oro o en las fortunas. Es un propósito noble,
Con la ayuda incondicional de Alejandro y el equipo legal de los Montalvo, Elena se volcó de lleno en la creación del hogar. La propiedad rural de Isabel fue restaurada y adaptada, convertida en un espacio acogedor y seguro, lleno de luz y esperanza. Cada detalle, desde los jardines hasta las aulas de formación, fue diseñado con el alma, pensando en el bienestar de las futuras residentes, en que encontraran la calma que Elena había hallado tras su propia tormenta. Cada piedra, cada ventana de este hogar debe respirar dignidad, debe recordar a las mujeres que son fuertes, que son valiosas, que tienen un lugar en el mundo, decía Elena, inspirada. Para sorpresa de Elena, Laura se ofreció como voluntaria para trabajar en el hogar, dedicando sus conocimientos en gestión a la causa. «Es mi manera de enmendar mis errores, Elena», le confesó con sinceridad, «de aprender lo que realmente importa en la vida. Quiero ayudar a que nadie más pase por la humillación que te hice, sentir por el dolor que yo misma sentí al ser engañada». Juntas, las dos mujeres Montalvo, antes rivales, ahora hermanas por la sangre y por el destino, construían un futuro de esperanza, uniendo sus fuerzas y sus corazones en un propósito común, un propósito noble. La inauguración del Hogar Elena de la Dignidad fue un evento emotivo y significativo. Don Alejandro, con Elena a su lado, pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. «Este hogar», dijo, su voz grave resonando en el aire, «es el testimonio viviente de que, incluso de la mayor oscuridad, puede nacer la luz más brillante. Es el sueño de mi nieta, Elena, una mujer que ha transformado su propio dolor en un faro de esperanza para otras, un ejemplo inquebrantable de fortaleza y de resiliencia, de dignidad que nos inspira a todos, a toda la sociedad, a ser mejores personas, más humanas». En la entrada principal del hogar, una placa de bronce fue descubierta, con las palabras grabadas en ella: «Hogar Elena de la 1900. Dignidad. Aquí, la verdadera riqueza reside en el valor de la dignidad, no en el peso del oro». Elena, conmovida hasta las lágrimas, tomó la palabra. «Cada mujer que cruce estas puertas encontrará no solo refugio, sino también la fuerza para alzar su voz, para reclamar su honor, para sanar sus heridas y para construir un futuro en el que nadie pueda volver a humillarla. Este es un hogar para todas nosotras, para todas las que hemos luchado por nuestra dignidad, por nuestro lugar en este mundo». Las primeras residentes llegaron al hogar, mujeres de diversas edades y orígenes, todas con historias de dolor y humillación, pero con la esperanza renovada en sus ojos. Elena, con su amabilidad innata y su experiencia personal, las recibía una a una, escuchando sus relatos, ofreciéndoles palabras de aliento y la promesa de un nuevo comienzo. El Hogar Elena de la Dignidad no era solo un edificio, era un abrazo cálido, un refugio seguro, un eco de la dignidad que Elena había encontrado y que ahora compartía con generosidad con todas aquellas que la necesitaban, que la buscaban con desesperación. 5 años después, el Hogar Elena de la Dignidad se había convertido en un referente nacional. Su modelo de apoyo integral se replicó en varias ciudades del país, creando una red de centros donde miles de mujeres encontraban la fuerza para superar la adversidad. Elena, ahora una reconocida líder social, continuaba al frente del proyecto, su mirada sincera convertida en un símbolo de esperanza para innumerables vidas. La pequeña florista humillada en un restaurante de lujo había florecido en una magnate de la dignidad, demostrando que la verdadera influencia no se mide en bienes, sino en el impacto positivo que se tiene en la vida de los demás, en el amor al prójimo. Don Alejandro, con 60 años, observaba el crecimiento del hogar con una felicidad que nunca antes había sentido en su vida de negocios y privilegios. Su relación con Elena era la más pura y significativa que había forjado, un lazo inquebrantable de amor y respeto mutuo. Había encontrado en ella no solo a su nieta perdida, sino también un propósito, una razón para vivir más allá de las riquezas materiales. Su frialdad se había disipado, dejando al descubierto a un hombre renovado, un abuelo orgulloso, que había encontrado la verdadera esencia de su existencia al lado de Elena, de su nobleza. Laura, transformada, seguía trabajando incansablemente en la fundación, siendo el brazo derecho de Elena.
Había aprendido el valor de la humildad y la empatía, dejando atrás los celos y el rencor, convertida en una mujer madura y consciente. Su relación con Elena era de una profunda admiración y afecto, un testimonio de que el perdón y la redención son posibles, incluso después de los errores más dolorosos. Había descubierto que la felicidad verdadera no se encuentra en el lujo superficial, sino en el servicio a los demás, en el amor y en la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. Elena, sentada en uno de los bancos del jardín del hogar, observaba a las mujeres reír, aprender y soñar de nuevo. La luz del atardecer bañaba sus rostros, reflejando la esperanza renacida. En sus manos no había oro, sino la satisfacción de una vida dedicada a un propósito noble. La humillación de aquella noche en el restaurante de lujo se había transformado en un legado de fortaleza, de dignidad inquebrantable. Su historia era la prueba viviente de que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, la verdadera riqueza, aquella que perdura, siempre reside en el corazón valiente de quienes luchan por su dignidad y por la de los demás, sin importar el precio o el sacrificio.